Érase una vez, en un pequeño pueblo de Cataluña, un niño llamado Jaime Nuno. Mientras otros corrían y jugaban, él se quedaba quieto, escuchando el viento entre las montañas, las campanas del pueblo, el eco de los pasos en la piedra. Algunos nacen para hablar. Jaime nació para escuchar. La vida no fue fácil para él. Muy pronto se quedó solo, y la música se convirtió en su refugio. Entre partituras y ensayos aprendió disciplina, armonía y carácter. Descubrió que cuando el mundo parece incierto, la música puede poner orden. Creció y se convirtió en director de bandas militares. No era música íntima. Era música para plazas llenas de gente, para ceremonias solemnes bajo el cielo abierto. La vida lo llevó lejos de casa. Cruzó el océano hasta Cuba. Allí, bajo el sol de la isla, dirigió marchas y desfiles. Aprendió que una melodía debía ser clara, firme, capaz de atravesar el aire y llegar hasta el último rincón de la plaza. Sin saberlo, estaba preparando el sonido de un país. Un día recibió una invitación sorprendente. Desde México buscaban un músico capaz de reorganizar sus bandas. Jaime aceptó y cruzó el océano. Semanas mirando el horizonte, sin imaginar que su destino estaba al otro lado del mar. México era una nación joven. Necesitaba algo más que leyes y banderas. Necesitaba una voz. Se convocó un concurso para crear un himno nacional. Un canto que uniera a millones de personas. La letra fue escrita por el poeta Francisco González Bocanegra. Cuenta la historia que no quería participar. Su prometida lo encerró en una habitación y no lo dejó salir hasta que escribiera algo digno. Cuando salió, llevaba en la mano unos versos valientes y apasionados. A veces, la inspiración necesita un pequeño empujón. Ahora era el turno de Jaime. Se sentó ante el pentagrama. No buscó exagerar. No buscó impresionar. Buscó algo más difícil. Claridad. Una melodía que pudiera cantar todo un pueblo. Nota a nota, la música tomó forma. Era solemne, pero elegante. Firme, pero emocionante. Una música que no gritaba, pero que hacía vibrar el corazón. Jaime presentó su obra y ganó. En 1854, el himno se escuchó por primera vez. Las voces se unieron. El teatro quedó en silencio. Y después, emoción. México había encontrado su canto. Pero la historia nunca se queda quieta. El gobierno cambió. Jaime, vinculado al poder anterior, comprendió que su tiempo allí había terminado. Decidió marcharse. Cruzó la frontera y se instaló en Estados Unidos, lejos de las plazas que habían escuchado su música. Dejó México. A veces el compositor se va, pero la música se queda. Pasaron los años. Muchos creyeron que Jaime había desaparecido para siempre. Hasta que, ya anciano, fue redescubierto. México lo invitó a regresar. Escuchó su himno interpretado ante miles de personas. Su música seguía viva, más viva que nunca. Jaime Nuno nació en España, pero su melodía pertenece a México, porque la música verdadera no entiende de fronteras, solo entiende de emoción. Y cuando una canción logra unir millones de voces, se convierte en eterna.